Bien, ahí está, grande. Ishaq dice que no es licenciado en historia, pero la misma No lo sé. le ha apasionado con los 10 años cuando empezó a cursar historia en su primer curso de bachillerato. Sí es cierto que como las personas como él, grandes personas como él, no hace falta que sean historiadores ni tener un título para hacer todo lo que hace por la historia. Pido por favor que desconectéis los micrófonos si os sois tan amables. Gracias. Desde hace 29 años se dedica a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefardí, siendo desde hace años el coordinador del Centro de Documentación y Estudio Moisés de León, entidad constituida en octubre de 1999, que publica desde julio de 2008 la base de datos www.sefardíes.es. Y desde aquí os animo a que lo visitéis. Es miembro de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, de la Jewish, aquí me perdonéis el inglés, que no soy de inglés, Jewish Genealogy Society of Toronto, Jewish Genealogy Society of New York y de Israel Genealogy Research Asociación, más o menos, los que sois de inglés, por favor, perdonadme. Ha dado conferencias en Madrid, Barcelona, León, Ponferrada, Sevilla, Zamora, Rota, Tel Aviv y en Melilla a través de videoconferencia, así como muchas conferencias WINAR desde este último año. Desde que se aprobó la Ley de Ciudadanía Española para sefardíes y descendientes de los mismos, ha colaborado con 26 despachos profesionales en elaboración de informes motivados solicitados por el Ministerio de Justicia, con relación a la pertenencia de los apellidos al linaje sefardí, relacionando en este tiempo más de 7.400 de dichos informes. Seguro. Y trabajando en la investigación de más de 1.400 apellidos diferentes. Actualmente, aparte de continuar con el trabajo de nacionalidad, ha iniciado diversos proyectos, entre otros uno relacionado con el turismo sefardí con Sefar, una app ya en Android y el Store de Google, y una biblioteca digital con el nombre Vivir, la primera con B y la segunda con V, para la cual ya dispone de la información sobre más de 16.500 referencias, libros, artículos, tesis, etc. Todo ello enmarcado en el proyecto que ha calificado como Sefarat es memoria. Y sin más, le doy paso a Ishaq, que nos va a deleitar con la conferencia Es judío mi apellido. Muchas gracias a todos y, como he dicho, por favor, desconectemos micros. Activa el micro, por favor, Ishaq. Ishaq, activa el micro, por favor. Ishaq. Ishaq. No, activa el micro. A ver, un pequeño... Un segundo. Que se active y que entre de nuevo, que active la cámara. A ver. A ver, Ishaq, ¿estás ahí? Activa el micro. Ahora. Bien. Ahora, ¿se me oye ahora? Vale. Pues como decía, para empezar, es un honor para mí que alguien como Mordejai Warnich, representante de Mem Gimel, presidente de la comunidad judía de Melilla y de la Federación Sefardí de Asociaciones del Sur de España, al que todos conocemos, que tenemos mi trabajo y sobre todo tu amistad. Gracias a todos los que están aquí detrás de las pantallas. Por un problema técnico, espero que se desarrolle bien, pero yo estoy hablando a través del teléfono porque no he podido conectarme, no sé por qué. No entiendo de tecnología, entiendo más que nada de libros. El tema de los apellidos en muchas personas, tanto judíos como no, ha despertado siempre mucho interés. En España, fundamentalmente, desde el día 3 de agosto del 2015, en que se aprobó la ley a la que Mordejai ha hecho referencia anteriormente, de nacionalidad española para los sefardíes
descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV, que entró en vigor en octubre de dicho año 2015 y que ahora está ya dando los últimos estertores porque se fue prorrogando y ahora se podían todavía aportar la documentación que hicieran falta, pero creo que en septiembre termina esto por ya finalizar. A los efectos prácticos de esta conferencia o charla, yo prefiero que sea charla que conferencia. Yo creo que se puede dividir en tres partes. En la primera, intentaré hacer una pequeña referencia a cómo es la formación y la historia de los apellidos en España. En la segunda hablaré de varios apellidos y en la tercera, si Mordejai y los demás no tienen inconveniente, me gustaría que me hicieran todas las preguntas que quisieran, a ver si soy capaz de responder por lo menos a alguna de ellas. En el año 1999, Clotilde Olarán, que es responsable de la sección de la Biblioteca Foral de Vizcaya, en España, escribió en un artículo en una revista que se llama Euskonius, que se publicó en el número 54 de la misma, y lo tituló Consideraciones sobre el mal uso de la heráldica y la genealogía. Y decía, cito textualmente, la lectura y la investigación no aparecen como las aficiones más destacadas entre la población de la sociedad actual. En medio de este triste panorama y realizando un análisis del tipo de usuarios que frecuentan las bibliotecas públicas, nos encontramos, sin embargo, con un hecho sorprendente: el elevadísimo número de usuarios que acude a las bibliotecas en busca de datos genealógicos y heráldicos. La insistencia con que diariamente se solicitan resoluciones de temas heráldicos de interés particular es un hecho sobradamente conocido por los bibliotecarios. El 90% de los usuarios que acuden a una biblioteca en busca de estos datos no es especialista y tan solo acuden a la misma una vez en su vida, obsesionado con los orígenes de los apellidos. Todos los que de alguna forma nos dedicamos o tenemos conexión con la historia y la cultura sefardí, en muchas ocasiones hemos recibido preguntas o solicitudes de personas que, como portadoras de un apellido determinado, querían saber si a través del mismo se podía determinar si eran descendientes de judíos sefardíes. Y casi siempre se han quedado desilusionados con la respuesta de que un apellido no demuestra la condición de ser judío, como tampoco de ser cirujano, periodista o barrendero. El apellido solo significa, y cito la Real Academia de la Lengua Española, el nombre de la familia con que se distinguen las personas. Igualmente y en general podemos distinguir varios orígenes de los apellidos. El primero sería un origen antroponímico, que son los que derivan del nombre de pila con la adición de algún sufijo. Por ejemplo, Rodríguez, que es hijo de Rodrigo, Martínez, que es hijo de Martín. Segundo, el origen del oficio familiar. Son los que han dado en la Edad Media en gran parte de Europa. Los oficios eran hereditarios dentro de la familia y facilitaban la identificación de cada familia por el oficio que ejercían. Por ejemplo, herrero, calderón, vaquero, tejedor. Aquí un inciso. De los 7.400 informes aproximadamente, creo que ya son un poco más, que hemos hecho a través del Centro de Documentación, después de Cohen, el siguiente apellido es Herrero. De esos hemos hecho casi unos 1.000 informes. Luego vendría el origen en una característica física, por ejemplo, el color del cabello, u otra característica notoria, como por ejemplo rubio, calvo, bermejo, pardo. El origen toponímico es otro apartado que está asociado a gentilicios que designan el origen de una determinada familia, como por ejemplo Ávila, Toledano, Sevilla, Zamora. Estas categorías no se agotan, o no agotan, mejor dicho, todas las posibilidades, pero la gran mayoría de los apellidos pertenece a alguna de ellas. Con relación a los apellidos utilizados por los judíos sefardíes, es importante conocer que pese a la gran cantidad de judíos que vivieron durante 15 siglos en la península ibérica,
Los apellidos de inequívoco origen judío son muy raros. Es un mito muy extendido, sobre todo en España y Hispanoamérica, el que existen apellidos sefardíes concretos. Más bien por obvia presión social y para rehuir toda persecución, los judíos y de forma importante los judeoconversos o criptojudíos fueron asumiendo apellidos que les sirviera para disimular su origen y que han preferido los de menor identificación judía, lo que hace necesario en muchas ocasiones un estudio documental muy meticuloso. En palabras de un genealogista, Manuel Trujillo Vergés, que publicó un artículo el 6 de marzo de 2009 en su blog con el título Mitos genealógicos, los apellidos judíos, dice, y también cito aquí textualmente, para algunos son apellidos de origen judío todos los apellidos de tipo toponímico o gentilicio, para otros todos los apellidos de tipo patronímico, para otros todos aquellos que se refieren a un oficio, para otros todos aquellos que comportan un nombre de un santo o una advocación mariana, y para otros lo son todos los relativos a plantas o animales. Vamos, que según estas leyendas urbanas, evidentemente todas ellas falsas, son de origen judío prácticamente todos y cada uno de los apellidos de España, ya que si nos fijamos, acabo de enumerar prácticamente la totalidad de los tipos en los que se suele clasificar a los apellidos. Es por tanto muy difícil asegurar una atribución exclusiva o tan siquiera relativa de un apellido con personas de una determinada religión, como muy bien expresaba don Julio Cano Baroja en su obra Los judíos en la España moderna y contemporánea, al tratar precisamente del tradicionalismo de los sefarditas, tanto en sus actividades lingüísticas como al ejercer oficios o profesiones, afirma que aparte de conservar con celo apellidos desaparecidos hace mucho tiempo en España, o que por el contrario les son muy comunes con cristianos viejos de los que aquí pueden vivir, el de los apellidos, es un terreno muy resbaladizo y en el que muchos pueden dejarse llevar por la pasión de forma fácil. Con todo lo anterior, me imagino que la gente se pregunta, ¿pero existen apellidos realmente sefardíes? La respuesta es básicamente no. Y cuando digo básicamente no, quiero decir que algunos sí podrían identificarse con origen sefardí, y eso también es verdad, pero un número muy pequeño, y serían apellidos como los siguientes que voy a citar. Abad, que deriva de Ab, padre, que también se usa en relación a Dios, Abba, y también es el acrónimo o abreviatura de Ad-Beddin, el juez o el dirigente de un tribunal religioso creado para dirimir conflictos de relevancia en las comunidades judías. De este apellido se derivan pues, una cantidad tremenda de ellos, como Abaens, Abadí, Abadía, Abadías, Abato, hay muchos. Otro apellido que sí es de procedencia judía o sefardí es Verdugo, con B alta o B de Barcelona. Es un apellido que todavía se usa en España de forma muy pequeña y que tiene el significado de brote o retoño, y es la traducción del nombre hebreo Zemá, que se imponía a los recién nacidos y se refería a una nueva rama de un árbol, sobre todo cuando había fallecido anteriormente a su nacimiento un hermano mayor, y se le ponía con la esperanza de verlo crecer y prosperar como los brotes de los árboles. Es también el nombre de un río, el Verdugo, que nace a la altura de la aldea de Cernadero, en Pontevedra, en la Galicia española, en la ladera del Outeiro Grande, ayuntamiento de Forcarei, y que desemboca en Ponte Sampaio, en el ayuntamiento de Soutomayor, en la ría de Vigo. Hay otro apellido que es Buendía. Si nos fijamos en España, salvo en zonas muy concretas, para saludarnos la gente dice buenos días, buenas tardes o buenas noches. En hebreo se dice Yom Tov, Ereb Tov o Laila Tov en singular. El apellido Buendía es la traducción de Yom Tov. Y ese apellido lo utilizaban los judeoconversos o criptojudíos
para reconocerse entre ellos cuando pudieran encontrarse. Cuando uno encontraba a un buen día, sabía que posiblemente, o casi con total seguridad, era un criptojudío como él. No era de los que dicen buenos días. Hay otro apellido que es Chayo. Ese es muy curioso, porque algunos lo transforman o piensan que deriva de un nombre femenino, y sin embargo es una forma cariñosa, en algunos casos, y en otros una deformación del nombre hebreo de Isaías, que es Yesiao, y de ahí viene Chayo. Achuel es otro nombre que es sefardí. Achuel viene de la deriva del lugar de Achuelo, que es una estación de baños sulfurosos cerca de Alomartes, en la provincia de Granada. Otro, por supuesto, que conocemos mucho es Macías. Creo que no hay que explicarlo. Viene de la palabra Masías o Mesías. Uno que a mí me gusta, yo estoy enamorado de muchos apellidos, pero uno que me gusta en concreto es Malcá, y siempre lo digo. Es un apellido que merece una explicación técnica porque pertenece a un fenómeno lingüístico conocido como homofonía y que consiste en que dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa. Es decir, o suenan igual o se escriben igual. En este caso, Malcá, cuando se utiliza como nombre, es hebreo y significa reina, y viene de Melech, rey. Pero cuando se utiliza como apellido, es un toponímico y se refiere a Málaga, la Malcá de los filisteos. Hay otro apellido que también es o tiene derivación sefardí o judía, que es Montiel. Se refiere monte de él, al monte del Señor, al monte de Dios. Obediente es otro apellido que se usa y que puede tener dos orígenes diferentes. Uno es un enmascaramiento gráfico o una transformación al escribir abudiente, que de abudiente en España había muchos judíos que llevaban este apellido. Y otro podría ser de la característica de un niño que es obediente o que le damos para que pueda ser obediente cuando vaya creciendo. Otro apellido es Ortiz, que tiene el significado de Or y Eretz, que es la luz de la tierra o la luz en la tierra. Y el último, que está de alguna forma identificado como procedente del judaísmo, en este caso de los sefardí, es Santos, que es un apellido muy antiguo, muy frecuente en España y que ya se utilizaba por los judíos que residían tanto aquí en España como en Portugal antes de la expulsión, aquí en España en 1492 y del 96 en Portugal, y procede del hebreo Shem Tov, que tiene el significado de buen nombre. También se encuentra entre los judíos, como decía, de Portugal, que luego pasaron al continente americano. Más o menos los apellidos que podemos identificar como procedentes de lo judío o de los sefardí son estos, no hay más. Luego sí hay un montón de apellidos que se han utilizado por judíos sefardíes o por sus descendientes que tienen que ver con las profesiones, los lugares donde han vivido, se han ido transformando con el paso del tiempo por pasar por distintas zonas geográficas o distintos países y con distintos idiomas. Y, por ejemplo, para ejemplarizar uno de ellos, hay otro apellido que yo estoy muy enamorado de ese apellido, que es el apellido Trojman. Cuando digo ese apellido, todos pensamos o piensan en un apellido que viene de Polonia, de Lituania, de Estonia, de esa zona. No, no. Trojman ya está recogido en el Quijote. Miguel de Cervantes ya escribió sobre los trajumanes o trejumanes, que es una palabra que viene del arameo, pasó al hebreo y en España identificaba a aquellas familias que en la zona sur de los reinos cristianos y norte de la zona musulmana servían de traductores porque sabían hablar, aparte del hebreo,
el romance, que era la lengua de los reinos católicos, y el árabe de los países de la zona musulmana de Al-Ándalus, fundamentalmente. Cuando en 1492 se expulsa a los judíos de España, casi todas las familias que ejercían el oficio de trejumán o trajumán se van a Orán. Y en Orán el nombre se va transformando. Pero es que luego el cardenal Cisneros, pocos años después de la expulsión, toma Orán. Entonces los judíos de Orán, que llevaban ese apellido, pasan a Marruecos. Cuando reconquistan el territorio de Marruecos, vuelven a Orán. En todo ese tráfico de España o de los reinos cristianos de España, pasar a Orán, de Orán a Marruecos, de Marruecos vuelven a Orán, y después ya a finales del siglo XIX, principios del XX, con la conquista de parte de la zona norte de África por los italianos, pues el nombre se va escribiendo de distintas formas. Y entonces, del oficio de trejumán o trajumán, del que nos habla el Quijote, derivan unas 20 y tantas o 30 formas distintas de escribir ese mismo apellido. Es decir, sí podemos a través de los apellidos ver la historia, ver cuál ha sido los lugares por donde se ha pasado, por donde se ha tenido que buscar la vida a ese judío o ese sefardí o ese descendiente de él. Lo que sí es verdad es que, volviendo a la historia de los apellidos, Parece que se ha quedado pillado. A ver, Ishak. durante el tiempo que pasa... Perdón, repite, que se ha quedado un poquito congelada la imagen. Repite el último minuto, por favor. Había terminado de hablar de Trojman o Trejumán, y entonces volvía a la historia de los apellidos en España. Que el uso histórico de esos apellidos en España o de los apellidos en España, hasta principios del siglo XIX, no se formula una propuesta por el registro civil para registrar a los hijos con dos apellidos. Desde el tiempo que se empiezan a utilizar los apellidos en España, que suele ser aproximadamente el siglo XII, principios del siglo XIII, hasta principios del siglo XIX, los hijos no siempre llevaban el primer apellido del padre y el segundo de la madre. A veces encontramos familias que son varios hermanos y cada uno utiliza apellidos distintos. Luego, si se da el caso, por ejemplo, de los judíos que los expulsan y los que quedan aquí conversos al cristianismo para salvar su vida o sus haciendas, o que no querían abandonar la patria en la que llevaban viviendo 1500 años, ellos empiezan a coger apellidos que no les identifique como judíos o como descendientes de judíos. Y esto lo van cambiando. Yo cuento siempre una cosa que incluso cuando se me ocurrió me hacía gracia, pero es verdad. Si yo tuviera que vivir con lo que sé ahora en el siglo XVI, me haría falsificador de documentos en España, porque tenía que ser la profesión más rentable. Es decir, una familia de judeoconversos viene a mí y me dice: Isaac, mira, falsifícame todos los documentos, porque mi familia está en peligro. Y yo le hago cualquier documento que sea, ¿y qué le cobro? Lo que quiera, me va lo que quiera, porque necesita salvar a su familia. Y eso que cuento no como una anécdota, sino como una ocurrencia, sí es verdad que si hacemos genealogía, vemos que prácticamente toda la nobleza española, en sus orígenes, no se llamaba como se llaman ahora, ni todos venían de nobleza. Hay algunos que compraron esa nobleza y hay otros a los que se les pagó favores con un título de nobleza. Y que cambiaran el apellido hay muchísimos. No solamente en la zona de Andalucía, que es de donde se originan muchos de los títulos de nobleza, sino en Zamora, en Galicia, en Cataluña, en Valencia, en todas partes. La gente cambiaba los apellidos. ¿Por qué? Porque si tú tenías deudas con alguien
y querías huir, lo que ahora decimos huir de la justicia, pues te ibas a otro sitio, te cambiaban los apellidos y si tenías un apellido que era Herrero, pues en Murcia te ponías el apellido Zamorano y que me busquen, que no me van a encontrar. Por lo tanto, lo que sí hay una... Iscar ha desactivado el micro, Sí. perdón. No, que digo que no lo sé si esta genealogía es documental o es cierta. Es muy difícil, porque la modificación y la falsificación de documentos identificativos que ha habido durante 4 o 5 siglos mínimo en España ha sido tremenda. Y ya no digamos de la gente que pudo pasar a América, a las Indias. Antes hablábamos de Miguel de Cervantes. Cervantes lo intentó por 3 veces y las 3 se lo denegaron. Se lo denegaron porque venía de familia judeoconversa. Lo que pasa que eso, pues bueno, la Iglesia primero tapó todo lo que significaba los judíos y luego el Estado ha tapado todo lo que es cultura judía en España durante 5 siglos. Pero judíos en España no solamente los hubo hasta el momento de la expulsión de 1492. Judíos en España los hubo siempre. Hay una historia de una pareja de chicos, un chico y una chica, de Sevilla y de Málaga, esos de finales del siglo XVII, que se miran a los ojos, se enamoran, se casan y deciden que no pueden resistir más vivir en un sitio donde el profesar el judaísmo les puede llevar a la muerte. Se cogen de la manita, atraviesan toda la península ibérica, llegan a Burdeos. En Burdeos les dicen, mira, donde tenéis más futuro es en Ámsterdam. En Ámsterdam se embarcan en un barco y terminan en Surinam. Y en Surinam ahora hay apellidos como García, como Pardo y como otros que son de una pareja jovencita de judíos españoles de finales del siglo XVII, que sufrieron, porque siempre hablamos de la expulsión de 1492, pero tenemos que hablar también, y eso no se habla normalmente, de las expulsiones sociales que se produjeron a partir de esa fecha con judíos que pues se hicieron conversos para salvar la vida o la hacienda, pero se quedaron a vivir en España. Y varias generaciones después se encontraron que no podían resistir la presión social y se fueron pues a Ámsterdam, se fueron a Italia, se fueron al Imperio Otomano, terminaron en Polonia, en Hamburgo, o en Argentina, o en Brasil, o en cualquier otro lugar del mundo. Y de eso no se habla habitualmente, pero eso es así. Y por los apellidos podemos seguir el rastro. Por ejemplo, el primer español que pisó Tailandia, que ahora está de moda, la gente se va de vacaciones a Tailandia. El primer español se llamaba Navarro, Abraham Navarro, y trabajaba para la Compañía de Indias desde Ámsterdam. Era un navarro que llegó a Tailandia, pues el primer español que llegó allí. Pero le podemos seguir la historia. Yo creo que, no sé por el tiempo cómo vamos, Mordejai, decirme si llevamos mucho tiempo o nos queda todavía. Tranquilo, tranquilo, vamos bien. Vale. Entonces, durante la época tanto medieval como moderna, hubo tanto en Castilla como en Hispanoamérica, como decía antes, una total libertad a la hora de escoger nombres y apellidos. Hay una cosa curiosa, el virrey del virreinato de Perú en 1681 se quejaba mucho de que muchos extranjeros excluidos que no tenían derecho a emigrar o comerciar con el Nuevo Mundo cambiaban sus nombres y apellidos con el fin de esconder su origen y poder hacer ese comercio. Y resultaba muy difícil averiguar o identificarlos. Bajo esas circunstancias, el virrey decía que los apellidos identificaban la patria o el lugar de procedencia
de la gente que llegaba allí. Y quien quería disimular su patria cambiaba de nombre. En el consulado de Lima se opinaba de la misma forma. En 1761, los oficiales del consulado apuntaban que en América los extranjeros se dividían entre franceses expresos y franceses simulados, ingleses expresos e ingleses simulados en irlandeses, en portugueses y en portugueses simulados en gallegos. En la mayoría de los casos, esta simulación se conseguía ¿cómo? Pues cambiando los apellidos. Hay ejemplos, antes he dicho que podíamos hablar de varios apellidos. Hay un ejemplo que a mí me gusta también mucho, que es Jeremías Guzmansky. Jeremías, con ese apellido Guzmansky, es verdad que nació en Polonia. Cuando los nazis invadieron su patria el 1 de septiembre del 39, él hacía muy poquito, hacía unos días, que acababa de licenciarse en medicina en la Universidad de Varsovia. Logró escapar de un campo de concentración, cruzó el Mediterráneo, instaló un pequeño consultorio en Alejandría, en Egipto. Cuando la guerra de independencia de Israel, él cogió un barco y se fue a Cartagena de Indias, en Colombia. Y allí, con un burro, pudo cruzar los Andes hasta llegar a Bolivia. En la capital, en La Paz, se dedicó a la venta de plátanos por la calle. Pero hizo dinero. Hizo tanto dinero que llegó un momento que decidió instalar una consulta en Nueva York, en el Harlem. Y este hombre, Jeremías Guzmansky, él siempre contaba a todo el mundo que de pequeño el único idioma que sabía hablar era el judío español, que es el que hablaba su madre y su abuela. Pero era polaco. Y sin embargo, nadie nos diría hoy día que el apellido Guzmansky es un apellido sefardí. Pues lo es. Hay una cosa curiosa, ya que estamos hablando con Melilla, yo les voy a hablar ahora no de Melilla, sino de Uzbekistán, que pilla un poquito más lejos. ¿Y por qué? Porque había un rabino, Joseph Ben Moshe Mammon, que se conocía como Maimón o Maraví. Este había nacido, no se sabe bien si en Tetuán o en Megnes, pero había nacido alrededor de 1741. Este hombre se fue a estudiar Kabbalah a Safed, en el norte de Galilea, en lo que ahora es Israel. Y este hombre, en 1793, se había enterado de que en la ciudad de Bujara, en Uzbekistán, la comunidad que había de judíos allí estaba prácticamente desaparecida. Y entonces se cogió una mochila, se fue para allá, revivió la comunidad judía de Bujara, pero con toda la forma de pensar, de estudiar y de rezar sefardí. Y los judíos de Bujara, a finales del siglo XIX, fueron emigrando hacia Eretz Israel, y en el terreno que se instalaron en Jerusalén se le nombró como Cuarter Bujarán o Shunat Abu Karim, que todavía existe hoy día. Hay otro apellido que es Rose. Rose es un apellido que viene dado por el Valle de las Rosas en Bulgaria. El último gran rabino de Bulgaria se apellidaba Rose, y él escribía todas sus obras en judeo-español, porque era el idioma que había aprendido en Bulgaria de su madre y de su abuela. Es decir, los apellidos a veces nos permiten identificar de dónde viene una persona, por dónde ha pasado, pero es muy difícil que por un apellido podamos decir esa persona portadora de este apellido es sefardí o es judía, o es que no podemos, porque yo creo que todos podemos conocer, no sé, a un médico que se llame García, pero no todos los García son médicos. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de apellidos en identificar o darle una característica identificativa
de, en este caso, la religión judía o de la patria sefardí. No sé si con esto podemos terminar esta parte y pasar a la de las preguntas, que seguro que las hay y que si puedo me encantaría contestar. Bueno, primero, Ishaq, muchas gracias. A mí la verdad me está entusiasmando. Yo quiero esperar un poquito más, que quiero escuchar más. Así que abrí el turno de preguntas y con ello yo creo que nos ilustrarás un poquito más. Yo te he dicho antes, para romper el hielo, un apellido de un señor que me apunta esta mañana que no puede estar por motivo de trabajo, que es el apellido Arangues. Arangues. Hay un apellido que es Arango, que ese sí ha sido utilizado por sefardíes o descendientes de sefardíes. Arangues, yo estoy mirando ahora en mi base de datos y Arangues no lo tengo registrado. Yo tengo registrado unos 74.000 apellidos utilizados por sefardíes o por judeoconversos o criptojudíos. Arangues no lo tengo, pero sí está Arango, Arangel, luego Araña, Aranillas, Aranjo, estos sí están registrados. Pero esto sería para hacer una consulta y dedicarle un tiempo para investigar, porque la biblioteca de donde se puede sacar todo esto, yo tengo una pequeña biblioteca de unos 1.500 libros dedicados solo a la historia y la cultura sefardí. Entonces, hay que estudiar y hay que dedicarle tiempo. Señor, una señora Galaxy S10 que está haciendo varias preguntas. ¿Puede conectar el micro y hacerla personalmente, por favor? ¿No escucha? Galaxy S10. Bueno, aquí dicen los orígenes judíos de Cervantes. ¿Están documentados o se encuentran implícitos en el Quijote? Cervantes, para empezar, yo tengo que confesar una cosa. Yo había sido incapaz o fui incapaz de leer el Quijote hasta hace unos 10 años. No podía, me parecía que era una obra sin sentido, no la entendía, no es... Hasta que un amigo judío me dijo, no, es que estás muy equivocado. El Cervantes se puede comparar de alguna forma a la Torá. Tiene varios niveles de lectura. El primer nivel hasta puede ser aburrido, porque es la lectura simple. Pero si profundizas y acompañas de otros libros, de otros investigadores que han escrito sobre los orígenes tanto de Miguel de Cervantes como de qué quiere decir Cervantes en el Quijote, verás que es más fácil. Y efectivamente pude leerlo. Mira, por ejemplo, aparte de que Cervantes, bueno, pues tiene una historia, vamos, Miguel de Cervantes tiene una historia de ir de un sitio para otro, como la mayoría de judíos. El padre era un sacamuelas, que era también muy identificativo de judíos. También se dedicó a la recaudación de impuestos, que también está identificado como muchos judíos tuvieron que hacer o hicieron. Tiene cosas muy curiosas. En el Cervantes encontramos que ninguna de las distancias que se habla en el libro entre los pueblos de la pretendida La Mancha, que La Mancha habría que ver si se refiere al territorio del centro de España o se refiere a esa mancha que está en el corazón, a esa mancha de la sangre, que de ahí se puede hablar mucho. Pero las distancias entre los pueblos no coinciden. Los ríos trucheros en La Mancha no hay. Los árboles de los que habla Cervantes no existen en La Mancha. En el Quijote es el libro que más términos sobre tejidos tiene o podemos encontrar de todos los libros de esa época. No hay ningún libro, ningún especialista que hable tanto de tejidos. ¿Y a qué se dedicaban muchas de las familias que hacían comercio desde Castilla en Galicia o con Portugal? A los tejidos. Hay otra cosa muy singular en el Quijote. Se dice que las carretas hacían ruido cuando iban por los caminos.
Ningún carretero estaba dispuesto a aguantar el ruido de los ejes de su carreta por el camino. Y normalmente le ponían grasa de lo que podían encontrar para que no rozara. El único sitio identificado en España donde los carreteros no ponían grasa en los ejes de las carretas era en Galicia. ¿Y por qué? Todo tiene explicación. El por qué era porque normalmente los caminos de los comercios o de los comerciantes pasaban por lugares boscosos y el ruido de las carretas, al no estar engrasadas, hacía que los lobos no atacaran, se fueran. Es decir, hay un montón de datos pequeños que vas pudiendo sacar de la lectura del Quijote que te identifica que Cervantes lo que hizo es una obra muy profunda, una obra muy intelectual, pero una obra al alcance de muy pocos porque él quiso reírse y burlarse de toda la sociedad de su tiempo. Vale. No sé si con esto, por lo Perdón, menos un guía para que cojáis el Quijote con mucha ilusión y lo leáis de otra forma distinta. vamos a terminar con la pregunta escrita. También es que parece ser que tiene problema con la tablet. ¿En los países del este hay judíos sefardíes? Sí, ¿En todos o solamente rotundamente. en algunos? No, ya quedan pocos, pero sí ha habido muchos. Uno de los cementerios sefardíes más grandes que se conocen está en Hamburgo. En Praga tenemos registrado un apellido que es Fanta. Cuando decimos Fanta nos acordamos de ese refresco que cuando éramos jóvenes tomábamos todos y que todavía creo que se puede ver en algún sitio. La historia es muy curiosa. Unos padres van con su hijo recién nacido a la oficina de registro y van a registrar su hijo. Y el que está ahí, el funcionario de turno, les dice que quieren. Y ellos le dicen que traen a su infante. Solamente hablaban judeo-español y traían a su infante. Esa persona, ese funcionario del registro, vamos a llamarle ahora, del registro civil de Praga, no entendía infante porque no lo había oído nunca y escribió Fanta. Bien, ahora pasemos al turno de pregunta. Ahora hay otro señor que tiene problema también y nos pregunta si el apellido es sefardí, si podrían informar sobre el estudio del apellido Schwartz. Schwartz, tendría que decirme cómo está escrito. Letreo S-C-H-W-A-R-T-Z. SCH. Schwarz. Negro en alemán. Ah, vale. Habría que ver también los antecedentes familiares, porque sí es verdad que judíos del norte de Marruecos que pasaron a Portugal y que terminaron en Brasil, al llegar a Brasil cambiaron su apellido por el apellido Negro. Posiblemente en algún otro cambio se utilizara otra grafía para un apellido similar. Yo tengo un apellido que es Pardo. Cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, había muchas familias Pardo en Siria. Esas familias, muchas con un barco llegaron hasta la isla Ellis en Nueva York para entrar en Estados Unidos. Venían fundamentalmente de la ciudad de Alepo. Cuando llegaron a Estados Unidos, el funcionario de turno que registraba las entradas, cuando le preguntó a uno, ¿cómo te llamas? Y él lo único que sabía decir era Jacob Pardo. Él Jacob lo entendía porque lo había oído muchas veces, pero Pardo volvemos a lo mismo. No lo había oído nunca y no sabía español, castellano o ladino. Y empezó una discusión. ¿What is Pardo? ¿Qué es Pardo? Entonces empezaron allí varios a hablar hasta que uno se le ocurrió Pardo en inglés Brown. Y el funcionario dijo, Brown. Y les registró como Brown. Y en Estados Unidos hoy día hay Browns, familia de Brown, que son de Alepo, pero que antes eran de España y que se apellidaban Pardo.
hay dos preguntas más y por favor me gustaría que lo hicieran directamente. Son personas que por esto tienen problemas con sus teléfonos, con su audio. Me pregunta el apellido, que es Guati, viene de Rumanía, me dice aquí un señor, pero vamos a ver. Estamos en Anul, si es sefardí o árabe. Y por otro lado también pregunta el apellido Tane, si es sefardí o judío francés. Alul. Anul. ¿Cómo escribe Alul? No, Mordejai, perdóname. Soy Jaime Martín. Es que he tenido un problema con el corrector de la tablet. Te estaba preguntando por Abulafia. Porque Abulafia. precisamente hace 2 días estaba viendo un vídeo de YouTube hablando de apellidos árabes de origen español y clasifica Abulafia como árabe. Dice Abu, padre, Afilla, que significa la salud y el bienestar. Con lo cual me ha llamado mucho la atención, claro, porque Abulafia árabe es un poco extraño. No es de extrañar. Hay muchas interpretaciones por distintos investigadores. Tenemos que tener en cuenta que la primera expulsión que se produce en España es en el año 600 y algo con los reyes visigodos. Muchos de los españoles, de los judíos que vivían, bueno, en España, en la península ibérica, yo siempre prefiero unir a España y Portugal para poder hablar del tema judío o sefardí. Muchos se fueron al norte de África, cuando los reyes visigodos o abrieron más la mano o se fueron, pues muchos del norte de África volvieron a España y volvieron con el apellido que habían adoptado estando en el norte de África. Y entonces hay muchas profesiones, sobre todo apellidos que tienen que ver con profesiones en árabe, que se los trajeron como apellidos propios a España. Por ejemplo, hay un apellido que es Benzaquén. Yo creo que casi todos los que estamos aquí hemos oído Benzaquén. ¿Cuál es el significado de Benzaquén? Benzaquén es hijo del viejo, porque Zaquén es viejo. Pero ojo, no nos quedemos ahí. Vamos a ver qué significa Zaquén. El apellido Benzaquén viene de la ciudad de Medina, en Arabia Saudí. Cuando Mahoma toma la Meca y después Medina, a los que no se hacen musulmanes o les corta el cuello, tienen que escapar todos. Y entonces hay una familia que a través del norte de África, a través de pasar por Egipto y todo eso, llega a Marruecos con el apellido Benzaquén. Pero ojo, el apellido Benzaquén es uno de los apellidos que a mí más me gustan, porque el significado literal es hijo del viejo, pero el significado real no es ese. El título de viejo se daba de Zaquén a una persona no por tener edad, sino porque dada la edad que tenía, era muy sabio. Y entonces el Zaquén, el significado era del sabio. Al que ibas a pedir consejo o al que ibas a plantearle una duda, era al Zaquén, al viejo, al sabio. Y de ahí viene el apellido Benzaquén. Vale, el señor Jaime Tané nos pregunta si Tané, T-A-N-E, es sefardí o judío francés. Volvemos a lo mismo que explicábamos antes. Es, a ver si puedo, Tané. Perdón, que estoy buscando. Tané, por mis datos, posiblemente sea francés, pero posiblemente sea una derivación gráfica de otro apellido anterior, como hemos explicado antes, con ¿cómo se llama? El del intérprete y algunos otros apellidos. Tenemos que tener siempre en cuenta que 500 años, distintos países y distintos idiomas hacen que las grafías que actualmente utilizamos como apellido puedan tener muchas variantes. Por ejemplo, todos conocemos a alguien que se apellida Jaim, que en hebreo significa vida. La forma de escribir Jaim como apellido pues es cerca de 40 formas distintas. Ha pasado por el castellano, por el francés, por el italiano,
ha pasado por todos los idiomas. Marta González Isidoro nos dice que muchas gracias, profesor. Personalmente siento un poco de decepción al comprobar tras escuchar que ninguno de mis apellidos que están en la lista fake que usted menciona es judío, a pesar de una extraña llave que me llegó de mi abuela. Un poquito más, perdón. A Marta yo le diría Mi que... amor por el pueblo judío. Me ha encantado su conferencia y el diálogo posterior. Bueno, González Isidoro. A Marta, perdona, Mordejai, a Marta le diría que el apellido González lo han utilizado muchos judeoconversos, muchísimos judeoconversos. ¿Y el Isidoro? Marta, ¿estás ahí? Por favor, activar el micro a aquellos que estéis haciendo las preguntas. Aquí estoy. Esperar un momentito, Es que está llegando toda la familia en este momento y por eso me he conectado durante un ratito en el teléfono para poder... Bueno, yo tengo un montón de apellidos, profesor, que yo creía que eran de origen... ¿Me oye bien? Sí, le oigo bien. Tengo muchos apellidos que yo pensaba que eran de origen, González es muy clásico, igual que García, pero Isidoro, Melguizo, Rubio, Díaz, López, Muñoz, Correal. Entonces, entre esa sensación que yo tengo a nivel personal, que algunas personas que están en el chat me conocen, y esa llave extraña que me legó mi abuela, y estos que la voy a mostrar en la cámara, la voy a mostrar. Ya tenemos una llave de casa. No sé si la ven. Ya podemos volver todos a casa. ¿Esta? Perfecto, Marta, gracias. Sí, se ve perfectamente, Marta. Bueno, pues, muchas gracias, profesor. Pero, Marta, yo le diría con el apellido González como con muchos otros apellidos. Dese cuenta que apellidos técnicamente judíos prácticamente no los hay. La mayor parte son apellidos, por ejemplo, hay un apellido Taranto. En la familia Taranto, Taranto es un nombre de un pueblo de Italia, del sureste de Italia, y sin embargo la familia Taranto procede de España. En 1492 se refugian en Italia, terminan viviendo en Taranto unos 200 años y de Taranto se van al Imperio Otomano. Y después han terminado, yo conozco, tengo una amiga muy querida, se llama Sima Taranto, que vive en Venezuela y proceden de España. Sin embargo, el apellido que lleva es un apellido de una ciudad italiana. Hay que buscar uno por uno de dónde viene la procedencia, las características, la familia. Es muy interesante el buscarlo, pero no por tener un apellido González no se crea que no tiene nada que ver, que no se le caigan esas ilusiones, al revés. Antonio Bernardo tenía una pregunta antes. Gracias. Adelante, por favor, micro, Antonio. Va, bien. Bueno, Isaac, buenas tardes a todos. La verdad es que tenía ciertas prevenciones con la conferencia. Te lo digo, Mordejai, porque como trabajo la genealogía, veo el mito, ¿no? Y esas enormes listas que aparecen por ahí de apellidos judíos, todas que no falsas. tienen ningún sentido. No tienen, es una auténtica locura, ¿no? Y todo el mundo pregunta si tiene apellido judío. Yo, como me dedico también a la genealogía y sé la dureza que tiene la investigación genealógica, no se puede afirmar, excepto en algunos casos, que existe un apellido judío. Puede ser un apellido español que han usado judíos españoles. Punto. Correcto. No hay más. Ha explicado muy bien el origen de los apellidos españoles, la EZ, los oficios, las características físicas, los toponímicos, y cómo realmente hasta finales del 18 yo me he encontrado, como tú dices, antepasados míos, que cada uno tiene un apellido distinto. Es más, cómo los apellidos se utilizan para a veces tomar un apellido compuesto castellano para parecer más cristiano viejo de lo que son realmente, ¿no? Entonces, me interesa. Incluso tengo algunas dudas. Supongo que esas
habrán sido por investigaciones grupales que ha realizado sobre algunos apellidos como Verdugo con B o con V. Sí, Sabemos que las grafías B, V, H, F, realmente hasta finales del 18 los escribanos las ponían como les daba la gana, ¿verdad? sí, correcto. Fernández, Hernández, Verdugo, Verdugo, los apellidos cambian totalmente, incluso, no sé, hay apellidos como Maciel, Menciel, Maciel, que cambian la grafía dependiendo como sea, o, por ejemplo, en la zona del sureste, que es donde yo me muevo, en lo que era el antiguo Reino de Granada, estamos hablando de los archivos de Chancillería, los registros parroquiales, que supongo que es sobre los que trabajaréis, ¿no? Cuando tienes que hacer una investigación sobre alguien que te pide conocer el origen de su familia, empezamos tirando, si es en España, por las chancillerías, los expedientes de Chancillería, y luego nos vamos a los registros parroquiales. Normalmente en los registros parroquiales vemos cómo van cambiando, ¿no?, los nombres en un momento determinado. Y creo que es muy difícil, ¿no?, porque incluso creo que hay momentos, y no sé si estás conmigo, en que yo lo he visto, por ejemplo, en Almería, ¿vale?, en Almería o en Granada, donde las familias moriscas se mezclan con las cristiano viejas, o las familias judías se mezclan con los cristianos viejos, asumen el apellido del cristiano viejo para de esa forma diluirse en el tiempo. Claro, fundamental. Es fundamental, ¿no? Sí. Y creo que tu trabajo es excelente, lo he estado viendo. Me voy un poco de la mítica de los apellidos. ¿Sabes si Ramírez, Espinosa o, yo qué sé, o Moscoso, que estoy viendo aquí, o Martínez, o Cuevas, por los que estoy viendo, ¿no? Vallejo, Santa María, ¿son judíos o no judíos? Habría que irse al origen, ¿no? Sí. Creo que no podemos afirmar, y estoy contigo, no sé, que hay apellidos judíos. Realmente, por ejemplo, y una cosa, quiero saber cómo lo has trabajado. Los apellidos que suelen ser de expósitos o cristianos nuevos. De la Cruz, de Deo, Santa María, por ejemplo, ¿no? No lo hemos encontrado muchas veces en genealogía. Todo el mundo, cuando encuentra un apellido Santa María, un apellido de Deo o de Deus, o un apellido de la Cruz, cree que es un apellido judío. Y puede ser sencillamente un apellido, un expósito. O alguien que es repoblador, que no sabían qué apellido tenía, y el escribano decide ponerle el que le da la gana, ¿verdad? Porque eran así. Mira, ¿Te has encontrado esos elementos con esos apellidos en tus investigaciones? Entre ¿Cómo las personas juegan con esos apellidos la ambigüedad entre apellidos, lo que hoy llamamos expósito, y cristiano nuevo? Mira, entre las personas que veo en el chat hay una persona que me gustaría poder decir que es amiga mía, porque ya hemos coincidido muchas veces y sí tenemos amigos comunes, que es Tiziana Palandrani, que es de Sicilia, creo. En Italia, un apellido muy utilizado por los judíos... Cerdeña, perdona, Tiziana. No se preocupe. Nos vamos conociendo. Vale. Hay un apellido en Italia que han utilizado mucho judeoconversos, que es Sacerdoti, que es de sacerdote. Claro. Pues se han puesto este apellido para disimular ante los tribunales inquisitoriales, ante la iglesia, ante quien fuera. ¿Quién va a ser más cristiano que un sacerdote? Claro. Pues ponemos el apellido Sacerdoti. Es decir, el uso de los apellidos durante 500 años ha sido para enmascarar la procedencia de la persona y para enmascarar de forma muy importante el que le pudieran identificar como un judío converso o un cristiano judío, un cristiano nuevo. Entonces, las relaciones familiares, la pregunta que yo te hacía, sobre esos apellidos que siempre se machaca, que pueden tener origen judío, te digo de la Cruz, te pongo tres, ¿no? Solamente de la Cruz, Santa María o de Deo. ¿Te has encontrado en tus investigaciones? Sí, claro. Sí, claro que me he encontrado. Y además, por ejemplo, el de Santa María
es muy recurrente porque los Santa María del Reino de Aragón los conocemos todo el mundo. Entonces, como todas las personas han leído algún libro de historia en el que aparece un Santa María, pues todos dicen que Santa María es apellido judío. ¿Ya? Hay una anécdota que decían los Santa María, se cuenta como anécdota, yo no sé si eso es verdad o no, pero como anécdota es bonita, que decían ellos cuando rezaban, creo que era una oración que se llama la Salve, rezaban Santa María, Madre de Dios y pariente nuestra, porque como era Santa María el apellido, ellos se identificaban más cristianos que nadie, para que el que los oyera rezar dijera, es que estos son cristianos, y sin embargo no, pero el apellido no es judío, el apellido es utilizado por judíos, pero también, por supuesto, por gente no judía, como cristianos o, como decía muy bien Antonio, moriscos o cualquier otro que quisiera disimular de dónde venía. Ishal, hay muchas preguntas que hacer, así que vamos un poquitín más rápido porque tenemos tanto Vale. en chat como en preguntas. Por favor, continuad con las manos arriba porque daremos paso. El apellido Quereda. Quereda, Quereda, con Q. sí. Perdonad porque son muchos. Esto por aquí. Vamos a ver. Quereda. Bueno, Quereda puede ser una deformación de querido. Querido sí es un apellido que ha sido utilizado mucho, hay mucha literatura al respecto. Yo tengo como mínimo 2, 4, 6, 8, 10 libros en los que identifican el apellido Querido como utilizado por descendientes de judíos conversos. Entonces, Quereda puede ser, como apuntaba antes Antonio, una de las cosas que no hemos dicho, pero que podía haber salido en la conversación si lo hubiéramos seguido, en la documentación de las cancillerías o de los registros, el cambiar una A por una E es de lo más sencillo. Y cualquier persona que había escrito una A como una E, tiraba el apellido como E o como A, según le conviniera. Entonces, todos esos son datos que hay que analizar uno por uno. En global, no se puede decir que hubiera apellidos judíos o sefardíes, salvo los que he nombrado al principio. Vale. Juan Medina, por favor. Vamos a hacer preguntas rapidito porque ya no estamos yendo de tiempo, por favor. Yo quería preguntar, a lo mejor una pregunta obvia, pero por si la podía ahondar un poco más. Es que es más real estudiar el apellido, el que tiene uno propio o hacer un árbol genealógico y contra más tires para atrás, digamos, más fina. No sé. La respuesta es la segunda parte, el hacer un árbol genealógico. Es el que te puede llegar a las raíces. Ojo, no es fácil, ¿eh? Y si no, preguntárselo a Antonio. No es fácil. Es a veces muy complicado y a veces son callejones sin salida, ¿eh? Bien. Luisa Morelli, por favor. Luisa, activas el micro, por favor. Bien, Raquel Vallejo, ahora pasaremos a Luisa. Muy buenas tardes o buenas noches. Mi pregunta es si yo, ya la persona que me antecedió preguntó sobre el árbol genealógico. Sí. ¿Cómo yo puedo hacerlo si mi madre, porque uno es judío por parte de madre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si mi madre es Paredes? Y mis abuelas, mi abuela Saldívar, ¿cómo yo tendría que hacerlo? ¿Por medio de mi abuela o por el nombre de mi madre primero, que sería Paredes? Porque es mi abuelo. Raquel, buenas tardes. Yo buenas tardes. Le diría dos partes de la misma, de la respuesta. Sí. Primero, como hablábamos con la anterior, con Juan, creo que era, la genealogía. Y la segunda es que acuda Antonio a ver si él lo puede resolver.
Vale, ahora de todas maneras dejarme un ratito abierto por si queréis contestar alguno. Por favor, decir de dónde soy para que sí podamos ver un poquito la variedad de personas que tenemos aquí. El siguiente es Moshe Anarquis. ¿Activas el micro? Sí. Buenas tardes, soy Moshe Enríquez Anarquí. Soy Buenas tardes, originario, sí, soy originario de Nicaragua, pero estoy en España. Tengo unas preguntas para el profesor. Se ha planteado el estudio o el cambio de, por ejemplo, apellidos del hebreo que se han castellanizado y también que es como la simulación, ¿no? Y también apellidos que, aunque tenían un origen hebreo, lo matizaron para pasar por cristianos y así adquirir los títulos nobiliarios e ir a las Américas. Los tribunales, tanto de la Inquisición como la junta que había para dar el consentimiento para ir a Américas, funcionaba muy bien. La Inquisición, yo creo que tenían ordenadores porque tenían bases de datos extraordinarias. Y al que pillaba, vamos, es que era muy difícil que no pillaran al que quisiera pasar. Y a pesar de eso se le colaron muchos. Pero, por ejemplo, vuelvo a decir lo de antes. Miguel de Cervantes lo pidió 3 veces y no se lo concedieron. Bien. Y el cambio de idioma del hebreo al castellano, al portugués, eso no es que fuera frecuente. Ya lo hemos dicho, que no solamente el cambio de idioma, sino el cambio de grafía, el buscar apellidos distintos. Hay un gran número de marinos que fueron en el primer viaje de Colón que eran judeoconversos, pero un gran número de ellos. Y sin embargo, vemos el listado y todos tenían apellidos castellanos, pero no era real. Es decir, su procedencia era otra distinta. A Luisa Morelli y después Josep Gampel. Luisa, por favor. A ver si puedo hablar, ¿no? Estoy bien. ¿Me escucha? Luisa, la escucho. Sí, mire, yo quiero saber sobre el apellido. Yo soy Morelli, de Melilla. Y quiero saber sobre Bendayán, que es de segundo de mi nombre, ¿no? Y quiero saber de dónde viene Morelli. ¿De dónde viene Morelli? A mí por la grafía me identifica, en principio parece que tiene que ver algo italiano, pero Morelli sí está identificado como un apellido utilizado por judeoconversos como Morell, Morella, Morelli, con 2 L's, Morello, Morelos, Morelli con Y, es decir, hay una variedad de grafías tremendas con la misma raíz, pero es repetir lo mismo, tendríamos que ir al árbol genealógico. De todas formas, Bendayán, allí ya no hay duda ninguna. Bendayán. El rabino principal de Madrid es de Bendayán, con lo cual... Bendayán, sí, yo Bendayán. Ahora, pero Morelli no viene de Morelli, que es profesor. Podría ser, pero habría... Yo soy judía. Pues si es judía ya no busque más, ya es judía. Si quiere buscar los apellidos, entonces hay que hacer una investigación. Pero vamos, no, que podría ser. Judía, mi abuelo, todos somos judíos, toda la familia. Bueno. Es usted de los buenos. Y que me perdonen el que... Damos paso a José Campbell. Yo nací en Tánger. Vamos a dar el paso a José Campbell y después a Tiziana Palandrani, por favor. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Sí me escuchan, verdad? Se le oye bien, José. Qué bueno. Yo soy el que hizo la pregunta sobre el apellido Schwarz. El apellido Schwarz no se escribe como negro en alemán porque es S-C-H-W-A-R-T-Z. Pero ese apellido, la procedencia viene de Rumania o de ese lado de Europa.
La pregunta es si ese apellido, ¿cómo podemos diferenciar que sea sefardí? Es que en principio no es un apellido sefardí, será un apellido de grafía germana, que fue la mayoría de apellidos que se adoptaron por el Imperio Austrohúngaro a finales del siglo XVIII, que hasta finales del siglo XVIII en el Imperio Austrohúngaro no era obligatorio tener apellidos. Los judíos entre ellos eran Jacob, hijo de Abraham, y Isaías, hijo de Jacob, y no había apellidos. Entonces, cuando por cuestiones de recaudación, por cuestiones fiscales, el Imperio Austrohúngaro decide que todas las personas tienen que tener apellidos, en lo que es el Imperio Austrohúngaro se dan cosas muy curiosas. Es decir, el que tiene dinero compra un apellido bonito y el que no tiene dinero se le asigna el apellido que el funcionario de turno quiere asignarle. Y algunos de ellos son apellidos que son insultos, pero que se tuvo que quedar con él. Pero la grafía, nunca piensen en la grafía como una cosa cerrada. La grafía es abierta. Un alemán que venga a España, ¿cómo registra un español el sonido alemán? Pues con lo que está acostumbrado a oír. Pero si un español va a Alemania, ¿cómo le registra el alemán? Con el sonido que está acostumbrado a oír. La grafía de esos apellidos, el alemán en España o el español en Alemania, sería distinta si no tuviéramos el pasaporte y tuviera que copiar letra por letra. Pero, por ejemplo, en Polonia hay un apellido que es Sprense. Sprense es el nombre de esperanza, pero sin las vocales. Cualquiera diría que es un apellido sefardí, pues lo es. Es de judíos que llegaron a Polonia y que le registraron como estaban acostumbrados ellos a registrar los nombres o apellidos, con el sonido que ellos entendían. Por lo tanto, nunca un apellido lo cojan como algo cerrado, tal como lo ha escrito usted o su familia, sino como algo abierto que merece una investigación. Ok, muchas gracias. Y a Brider. Hola. Yo quería saber si por el apellido Saba, que es uno de mis apellidos. Saba. Saba es banquero. Si los conoce, póngame en contacto, que tendré mucho gusto en hacerles cualquier informe. Gracias. Saba es un apellido que ha sido utilizado por judíos, tanto sefardíes como askenazíes. Los dos han utilizado el apellido Saba. Actualmente los sabas que residen en Estados Unidos y en Brasil, que en los dos lados hay, normalmente son descendientes de sefardíes. Gracias. Cristiana, yo creo que en Cerdeña hay sefardíes. Sí, yo también. Muy escondido, pero hay. Después, Javier, por favor. Sí, ¿se oye? Sí, se oye. Es un honor hablar con usted y de verdad, Mordejai, enhorabuena porque la conferencia es súper interesante. Cuando yo hice el libro Sabor de Sefarad, al final ya lo tenía terminado, pero vi una conferencia de usted hablando de Trucumán, de los intérpretes. Y entonces decidí poner una página, la 212, que es casi la penúltima, donde hablaba de los apellidos, porque quería conectar, que la gente viese, lo dice Antonio, pero que muchos de esos apellidos tienen origen sefardí, ¿no? Y mi pregunta es, de todas las investigaciones que ha ido haciendo, ¿cuándo pueden decirse, o sea, cuándo se pueden llamar los sefardíes en España? Porque yo tengo referencia de Hastai Ben Saprou de unas cartas supuestamente donde habla de sefarad. Pero ¿cuándo podemos hablar de eso? Porque siempre me decían, cuando hablo de cocina judía, cocina sefardí, me dicen, no, la cocina sefardí es posterior a 1492, antes no. Javier, primero encantado de hablar con usted. Ya tenía yo ganas y dos cosas. La primera, si ha puesto en el libro de la venta del libro, ¿me va a pasar algo? Sí, algo haremos, claro, siempre. Yo todo el que me conoce sabe que soy muy agradecido para eso. La segunda tenemos una amiga en común que se llama Maloles. Lo dejo ahí.
Qué bien, qué bien. Y la tercera, contesto. Normalmente los judíos que vivían en España, ellos no se reconocían a sí mismos como sefardíes. Los sefardíes se les reconocía desde fuera, porque eran los judíos que venían o vivían en España. Y entonces de Sefarat eran sefardíes. Pero ellos no tenían, por lo menos a nivel general, no tenían conciencia de ser sefardíes, sino de ser judíos que vivían en Sefarat. No sé si me explico bien la diferencia entre una cosa y otra. Sí, esa yo la entendía así. Lo que pasa es que como veía en el mausoleo de Fernando III el Santo, habla de Sefarat, parece ser en hebreo, y unas cartas que no las he localizado porque aquí se habla mucho de oídas siempre, ¿no? Unas cartas supuestamente de Hasla Ibn Saprud donde habla el médico de la corte omeya del siglo IX, habla de que él vive, que su tierra está llena de fuentes y de miel y de leche, y etcétera, etcétera, y es Sefarad, ¿no? Entonces, eso siempre me trae por la calle la amargura intentar identificar eso. Y luego, otra cosa muy curiosa que he descubierto, hablando de dónde encontramos la información, están los libros, están las tirando de la manta y está en la cerámica, porque encontré una cerámica de Aragón, donde, por cierto, Fernando II el Católico, su tatarabuela era, por lo visto, Jonati Paloma, es decir, era judía con nombre y apellido, sin ocultarlo. Y allí encuentro esta cerámica donde está la estrella, el Maguen David, y hay una media luna. Y me volvía loco porque pensábamos que era algo árabe. Hasta alguien me dijo, no, es que en Aragón el apellido Luna, si la luna va hacia abajo, es de origen judío. Javier, eso pasa, y ya que hablo con un cocinero, y yo de cocina solamente sé hacer cocina de supervivencia, es decir, ensalada y abrir latas, la conocida como tarta de Santiago es una tarta sefardí. Yo en casa, como no soy cocinero, compro la tarta de Santiago con un cepillo de esos de cocina, le quito el azúcar glacé, le pongo un Maguen David y le vuelvo a echar azúcar glacé y la convierto en una tarta sefardí. Pero además hay más con esa tarta. En el libro, ya te haré llegar mi libro porque es muy curiosa la historia de esa tarta. Las referencias que tenemos de ella son de un inquisidor íntimo amigo de Fray Luis de León, evidentemente converso de familia conversa, y tienen como una especie de, vamos a llamarlo romance, porque Fray Luis de León le escribe unos versos tremendamente amorosos a este inquisidor, y parece ser que incluso lo salva, es decir, hay unos procesos contra Fray Luis de León, y él lo salva, este inquisidor lo saca del proceso rápidamente y se pierde todo, ¿no? Y ahí ese inquisidor es el primero que nos habla de la tarta de Santiago tal cual. Porque la debió de haber comido de esa persona tan cercana, conversa. Es decir, pues yo les animo a que cuando la coman siempre digan la tarta sefardí. Sí, hay mucho culto. Es de justicia histórica. Bueno, agradecerle a Javier la intervención y será uno de nuestros próximos ponentes y espero que el primero o de los primeros que podamos tener presencialmente en Melilla y de luego continuar con el streaming. Le vamos a dar paso a Brider, a William y a Pablo, ¿de acuerdo? Para ya ir finalizando la intervención. Y después vamos a quedarnos para ponerle un número de teléfono y la dirección del profesor por si alguien quiere hacer una pregunta a nivel más particular. Y también el número de teléfono de la asociación por si quieren que sigamos informando de nuestra actividad. Por favor, Bridian, William y Pablo. Ya bien. Gracias, profesor Itzhak. Muchas gracias por toda la charla. Está muy bueno. Quería, por favor, preguntarle sobre información del apellido Muñoz, porque encontré varias fuentes que tenían un posible origen sefardita. Por favor, sobre el apellido Muñoz. Lo que le puedo decir es lo que he dicho de muchos apellidos. Muñoz es tanto Muñoz con Z final como con S final, que también existe, es un apellido castellano utilizado en muchísimas ocasiones por judíos o judeoconversos. Hay mucha información al respecto y mucha literatura. Ha sido utilizado por muchos, sobre todo judeoconversos, en muchas ocasiones. William, por favor. Bien, gracias. Buenas tardes a todos ustedes allá.
Un gran abrazo a la distancia. Quisiera saber, mi nombre es William Delgado, soy originario de Costa Rica, actualmente vivo en Los Ángeles. ¿Qué tiene al respecto sobre el apellido Delgado? Lo mismo, William, buenas tardes, lo mismo que el anterior. Delgado es un apellido castellano, español, por lo tanto, pero utilizado en muchas ocasiones por judíos y por judeoconversos. Hay ilustres judíos con el apellido Delgado. Vamos a Pablo. Pablo Con. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Disculpar la hora. Yo le quería hacer la consulta con respecto a mi apellido. Mi apellido es Con. Yo lo único que tengo de información sobre mi apellido es que mi bisabuelo era judío y escapó de la guerra. Él era de origen yugoslavo, de la zona de Croacia. Y bueno, tengo unas cartas y demás con respecto a lo que era su historia, de cómo escapó a la guerra, cómo se fue a Argentina. Pero no puedo remontarme más atrás para investigar sobre mi apellido. ¿Cómo podría yo remontarme a algún origen sobre algún apellido? Hay zonas, sobre todo de lo que se pudiera conocer como Europa Central o Europa del Este, que es muy difícil la investigación de los apellidos utilizados por judíos, dado que, para empezar, el Imperio Otomano no fue lo que hoy conocemos como Turquía, sino que llegó hasta las puertas de Viena. Tanto Hungría como Bulgaria, Rumanía, Croacia, Moldavia, Macedonia, incluso parte de Crimea, o pertenecían al Imperio Otomano o eran de alguna forma estados o regiones que tenían que contribuir al Imperio Otomano. Luego nos encontramos con que hasta finales del siglo XVII, principios del XVIII, en muchas zonas no era obligatorio tener uno o dos apellidos. Y luego tenemos un tercer hándicap en este sentido, y es que esta región ha sido convulsa desde un punto de vista militar y de enfrentamiento durante muchos siglos. Las fronteras se han modificado constantemente, los archivos han sido destruidos, quemados, y entonces es muy difícil sacar la información de allí. Yo creo que más que por el apellido, yo intentaría, yo particularmente, y no sé si es posible en el caso que usted me cuenta, intentaría investigar por costumbres familiares, por formas de hablar, por formas de saludar, de barrer la casa, no sé, hay muchos detalles que juntos les pasa como el Quijote de lo que yo he hablado antes de Cervantes. Si usted coge el tema de las carretas, el de los árboles, el de las truchas, el de los tejidos, al final dice, esto no es lo que parece. Y entonces podemos empezar a ver si es otra cosa distinta a lo que parece. Y ahí podría darse esa circunstancia. Pero es muy difícil. En esa zona el hacer una genealogía es muy, muy difícil. Porque es muy difícil encontrar archivos y hacer un recorrido de los pasos, porque dése cuenta que gran parte de los judíos de procedencia española que vivían en el Imperio Otomano eran comerciantes, y algunos comerciaban con madera que traían desde Polonia hasta Estambul, otros comerciaban con tejidos que buscaban en lo que ahora es Moscú. En Crimea pasaron muchos de ellos. Es decir, es difícil, ¿eh? Pero es muy bonito, eso sí. Si encuentra algo, por favor, hágamelo saber. Me haría mucha ilusión. De recuperar unas cartas que la tiene mi prima, que bueno, ella tuvo que viajar, entonces las cartas las tiene guardadas en otro sitio. Pero lo último que sé, lo que puedo hablar con ella es que, bueno, es que es de la zona de Croacia, pero es que no me puedo remontar, no sé si tiene alguna relación con la cultura sefardí o askenazí. Es que pues, no, me cuesta mucho indagar. Pablo, si me permite, dígale a su prima de mi parte que le dé las cartas o por lo menos una fotocopia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Vale, de acuerdo. Muchísimas gracias.
Para terminar, si creo que nadie más tiene levantado la mano, vamos a terminar con Juan, que ya se nos está yendo un poquito la hora, y para algunos es tarde. Yo por mí me quedaría aquí toda la noche porque escuchar al profesor Ishaq es todo un lujo. Juan Medina, por favor. Yo le quería preguntar, por favor, por el apellido Bernal y Medina, por favor, Bernal y Medina. El apellido, empezaré por el segundo. Medina es un apellido que es tanto utilizado por musulmanes, por árabes, que por judíos. En principio la palabra es árabe, Medina es ciudad, pero sí es verdad que el apellido Medina en judíos españoles normalmente suele venir de la ciudad de Medina del Campo. Las familias, incluso hay familias en este momento viviendo en Israel que tienen el apellido Medina, algunos de ellos fueron de los primeros en conseguir la nacionalidad española y sus antecesores, su árbol genealógico arrancaba desde Medina del Campo, que era un centro comercial de los primeros que había en España. Era un gran centro comercial. El otro, pues no sé, lo mismo que he dicho varias veces ya, y no es repetirse, es la verdad. Habría que empezar a ver un árbol genealógico para buscar raíces y ver si ha habido modificaciones gráficas de ese apellido, de la forma de escribir, de la grafía del apellido, o de su procedencia. Y a partir de ahí empezar, como decían antes, a tirar de la manta. Que eso es un dicho totalmente relacionado con los judeoconversos o criptojudíos. Bueno, hemos dicho que vamos a terminar, pero ver a mi amiga Raquel Vallejo con esa sonrisa en los labios, yo creo que hay algo que decir. Así que Raquel, por favor, activa el micro, activa el micro. Muchas gracias, primeramente, gracias a los dos. Hermoso, yo estoy aquí en Nueva York. Un fuerte saludo para todos. Y una preguntita, ¿el apellido, señor Moshe, Laguna es sefardí? Raquel, me encanta que me llame desde Nueva York porque a mí lo que más me gusta es New Jersey. Pero bueno, es muy verde. Claro, me gusta más que Nueva York. El apellido, si es sefardí, no, es un apellido castellano utilizado por sefardíes, por judeoconversos. Pero habría que hacer una investigación al respecto. Y eso, digamos, yo me hice el ADN, en mi ADN aparece que yo tengo sangre europea judía, dice ahí. Y no sé, mi apellido es Vallejo por parte de mi padre, pero mi mamá nos cuenta ella que sus padres, sus abuelos son sefardí. Ella siempre nos ha dicho todo eso, es Paredes. Paredes. Sí, Paredes es un apellido muy utilizado por judíos españoles y hay grandes rabinos con el apellido Paredes. Paredes tiene dos posibles orígenes, uno de la ciudad de Paredes y otra de Pardés, del jardín. Tiene las dos, habría que investigar. Todo eso es para estudiarlo. Muchísimas gracias por hermosa la explicación. Gracias a usted, Raquel. Gracias. Y recuerde que me gusta más New Jersey. Bienvenido será para acá. Gracias, Gemer. Pues para finalizar, profesor, querido amigo Ishaq, un gran abrazo desde Melilla virtual. Esperemos tenerte pronto en nuestra querida ciudad de Melilla. Melilla, para aquellos que no conocen, es una ciudad española, no una colonia, una ciudad española en el norte de África del año 1497, y los judíos llevamos viviendo en esta ciudad del año 1864. Somos una asociación cultural con judíos, cristianos, musulmanes, que aquí está nuestro amigo Farid, indios y gitanos en la misma asociación cultural. Creo que es un valor, una pequeña ONU en Melilla. Y voy a poner mi número de... Mordecai, ¿me permite, antes de terminar, había una pregunta que creo que no ha dado tiempo a responder, pero la ha hecho una persona muy querida para mí. Preguntaba si había la posibilidad de que los apellidos pudieran ser sefardíes y askenazíes al mismo tiempo. La respuesta es sí, pueden ser utilizados por sefardíes o por askenazíes. Es decir, depende de la familia.
Dese cuenta que, por ejemplo, en España primero se utiliza el nombre del padre y después el de la madre. En Portugal primero es el de la madre y después el del padre. En Estados Unidos la mujer pierde el apellido y coge el del marido. Entonces, hay una variedad tan grande de formas de originar apellidos o de llevar apellidos que pueden ser apellidos que hayan utilizado sefardíes o askenazíes. Las dos cosas valen. Perdón por la interrupción, Mordejai. No te preocupes, simplemente deciros eso, que estamos en Melilla. Queremos continuar con este tipo de actividades, aunque vamos a empezar también presencial, pero vamos a continuar con las conferencias en streaming, que yo creo que se han abierto una gran oportunidad de poder llegar, como tenemos aquí, esta gran variedad y esta riqueza de los 5 continentes. Y sin más, pues bueno, desearle a los judíos Shabbat Shalom, que estamos en nuestro reciente, estamos entrando en Shabbat, y al resto un buen fin de semana. Y querido Isaac, agradecerte nuevamente de corazón lo que has hecho hoy, que hoy creo que has aportado muchísimo a la cultura, creo que has abierto muchas puertas a muchas personas que aquí están presentes, y como siempre, sé que cuando terminas una conferencia no dejas a nadie indiferente, sino al revés, nos vamos con más preguntas de las que hemos llegado. Gracias, Isaac, y gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Shalom. Gracias a ti, gracias a todos los que han participado, y por favor, si en algo no he podido explicarme bien, ruego que me disculpéis. Muchas gracias. Hasta los caminos Shalom. derechos y bien. Shalom, shalom. Shalom. Gracias, adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Javier, Antonio, El teléfono del Jesús. profesor, la información luego. que quedaron de enviar del profesor. Ahí tenéis mi teléfono, el WhatsApp y la web, lo que queráis me lo mandáis y yo mando los datos necesarios, por favor, que aquello que queréis algún dato. Don Rafael, ¿qué tal, señoría? Buenas tardes. Activa el micrófono. Don Rafael, no se le escucha. Vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí, don Rafael. Bien, buenas tardes. Lamento haberme incorporado un poco tarde, pero es que he tenido precisamente otra reunión anterior y he llegado, pero lo poco que he asistido, encantado y maravilloso. Vamos, con esto. Y la verdad es que hay que reconocerte, Mordejai, la gran labor que estás haciendo. Y vamos, esto es una cosa impagable, ¿eh? O sea, que enhorabuena y felicidades, porque esto es un encuentro, como acaba de decir, una especie de pequeña uno donde participamos gente de muchos sitios, de muchos credos, de muchas sensibilidades, y esto es muy enriquecedor, ¿eh? La verdad es que muchísimas gracias y enhorabuena por esta gran labor que estás haciendo. Muchísimas gracias, señoría. Gracias a usted siempre, que desde que ha estado en Melilla siempre nos ha apoyado, así que también una amistad muy grande con el señor juez, porque siempre nos ha apoyado en Melilla y siempre ha estado en nuestras actividades. Desde el primer seminario que dimos. Muchas gracias a todos. De nuevo, agradecer vuestra presencia y Shabbat Shalom y buen fin de semana a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta luego. Adiós. Buen fin de... Igualmente. Hasta luego. Luego, gracias. Saludos, gracias. Paula, muchísimas gracias por todo. Enhorabuena.